todos los presentes. Mi nombre es Cristina Estrella, estudio en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Trabajo Social. A continuación les voy a hablar acerca de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, de la Cátedra de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, coordinado por el Dr. Guillermo Rosero. Un poquito para atrás, por favor. ¿Qué es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares? Es un tratado internacional que se refiere a los derechos humanos de aquellas personas que cruzan fronteras o se trasladan a otro país para trabajar. La CIPTMF se integra por 93 artículos y forma parte del orden jurídico mexicano. ¿A quién protege la CIPTMF? Es aplicable a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna. Se entiende como familiares a las personas casadas con trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares. En mi camino para llegar a los Estados Unidos viví cosas muy duras, pero lo más terrible fue ser testigo de cómo algunas autoridades pasaban por encima de nosotros como si no existiéramos. Igual para hombres, mujeres y niños, sin diferencia. Si consideras que alguna autoridad mexicana violó tus derechos humanos, puedes presentar una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH existe para protegerte y defenderte en caso de que alguna autoridad mexicana haya violado tus derechos humanos. ¿En qué momento se puede aplicar la CIPTMF? Se aplica durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el periodo de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el estado de empleo, así como el regreso al estado de origen o al estado de residencia habitual. ¿Cuáles son los diferentes tipos de trabajadores migratorios? La CIPTMF distingue a los trabajadores migratorios y a sus familiares según su situación o estatus migratorio, es decir, documentados e indocumentados. ¿Quiénes son migrantes documentados? Son migrantes documentados o en situación regular aquellos que han sido autorizados a ingresar, a permanecer y ejercer una actividad remunerada en el estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese estado y los acuerdos internacionales en que ese estado sea parte. ¿Quiénes son migrantes indocumentados? Son indocumentados o en situación irregular aquellos migrantes que no cuenten con la autorización del Estado receptor o de tránsito para ingresar, permanecer y ejercer una actividad remunerada en el estado de empleo. Sin embargo, al igual que los migrantes documentados, gozan de los derechos humanos. ¿Los migrantes indocumentados tienen derechos?
Por supuesto, la falta de documentos o de trámites administrativos no suprimen los derechos que las personas tienen. El hecho de entrar a un país distinto del propio, violando sus leyes de inmigración, no supone la pérdida de los derechos humanos de los migrantes en situación irregular y tampoco suprime la obligación del Estado receptor de protegerlos. ¿Los migrantes documentados e indocumentados tienen los mismos derechos? La CIPTMF reconoce un catálogo de derechos para ambos tipos de migrantes, pero además establece un conjunto adicional de derechos para aquellos migrantes que se encuentran en situación regular o documentada. ¿Cuáles son los derechos de los migrantes indocumentados? Todo migrante y sus familiares se les reconocen entre otros derechos: el derecho a la vida, libertades de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión, derecho a la propiedad, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la asistencia consular, reconocimiento de la personalidad jurídica, derechos laborales, a la seguridad social, derechos de los hijos de trabajadores migratorios a tener un nombre, al registro de su nacimiento, derecho a la educación, derecho a su identidad cultural, derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación, derecho a un debido proceso y derecho a saber en un idioma que comprenda los motivos de la detención y las acusaciones. Estos derechos corresponden a cualquier migrante dentro de México, sin importar si estás en tránsito o trabajando. Todos los servicios de la CNDH son gratuitos. Para solicitarlos no es necesaria la ayuda de un abogado, ya que se cuenta con personal capacitado para auxiliar, orientar y asesorar jurídicamente a quien lo requiera. ¿Qué acciones están prohibidas por la CIPTMF? Es decir, ¿qué acciones no pueden realizar los agentes estatales? La CIPTMF prohíbe que se cometan en contra de los migrantes torturas y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos, injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familia, hogar, detención o prisión arbitraria, expulsiones colectivas. ¿Qué pasa cuando un trabajador migrante indocumentado va a ser expulsado? La CIPTMF prevé que en caso de expulsión del país en el que se encuentre el interesado o migrante tendrá oportunidad razonable antes o después de su partida para arreglar la concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se le adeudan y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes. ¿Qué trato deben recibir los trabajadores migrantes en relación con los trabajadores nacionales? La CIPTMF indica que los trabajadores migrantes gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del estado de empleo en lo tocante a remuneración y a otras condiciones de trabajo, por lo que un Estado no puede argumentar que una persona es migrante o es migrante indocumentada para pagarle menos, someterlo a horarios extremos o ilegales, otorgarle menos prestaciones o beneficios. Los migrantes indocumentados tienen derecho a la seguridad social y a la atención médica. La Convención prescribe que los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente, en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que se respecta a la permanencia o al empleo. ¿Los estados tienen que respetar la identidad cultural de los migrantes? La CIPTMF menciona que los estados parte velarán porque se respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares, y no impedirán que estos mantengan vínculos culturales con sus estados de origen. ¿Qué pasa con quienes contratan a migrantes indocumentados? La CIPTMF se prevé la posibilidad de sancionar a quienes empleen a trabajadores indocumentados. Por ello, no menoscabará los derechos de los trabajadores migratorios frente a sus empleadores en relación con su empleo.
¿Cuáles son los derechos de los migrantes documentados? La CIPTMF consagra derechos adicionales para los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se encuentren en situación regular. Entre los derechos reconocidos de los migrantes documentados se encuentran la libertad de movimiento y de residencia, derechos políticos y electorales, derecho a la vivienda, acceso a instituciones de enseñanza, servicios sociales y de salud, unidad y reunificación familiar, derechos laborales, libertad de trabajo e igualdad de trato respecto de los nacionales en el desempeño de la actividad remunerada. México ratificó la CIPTMF en 1999 y a partir de su entrada en vigor en 2003 es parte del derecho mexicano. ¿Todos los países están obligados a cumplir la CIPTMF? No, solo están obligados a cumplirla los países que le hayan ratificado. A pesar de lo anterior, hay que mencionar que, independientemente de si han firmado o no la CIPTMF, todos los países están obligados a respetar los derechos humanos de los trabajadores migratorios. ¿Quién vigila el cumplimiento de la CIPTMF? La CIPTMF prevé la creación de un comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. El comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la CIPTMF por los estados parte. ¿Cómo vigila el comité el cumplimiento de la CIPTMF? Todos los estados parte deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se protegen los derechos de migrantes. ¿Qué deben contener los informes? En su informe, los estados reflejarán las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para cumplir con las disposiciones de la Convención. En los informes presentados se indicarán también los factores y las dificultades, según el caso, que afecten la aplicación de la Convención. ¿Qué hace el comité con los informes? El comité examina cada informe y expresa sus observaciones y recomendaciones al estado parte para coadyuvar al cumplimiento de la CIPTMF. A continuación se presentará el formulario para presentación de denuncias por violaciones de derechos humanos contra los trabajadores migratorios y sus familiares. Como datos curiosos, tenemos que México presentó su primer informe ante el comité el 18 de noviembre del 2005 y el segundo el 14 de enero del 2010. Este último fue analizado por el comité en abril del 2011. Ecuador también presentó su primer informe ante el comité el 5 de febrero del 2002. Y esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y se hayan informado más acerca de la CIPTMF. Muchas gracias.